Hola, hoy vamos a hablar del tiempo. Vamos a hablar de cómo se forman las borrascas y los anticiclones. Veis que en un mapa del tiempo, como puede ser este, aparece aquí la B de borrasca y aquí la A de un anticiclón. Normalmente ya como regla mnemotécnico podéis asociar que la B de borrasca está asociada a bajas presiones, ¿vale? Yo siempre me acuerdo de este, B es borrasca y son bajas presiones, y A es un anticiclón y está asociado a altas presiones. Vale, pero la pregunta quizá ahora es hablar un poco cómo se llegan a generar esas bajas presiones, ¿no? ¿Cuál es el efecto por el cual aquí en esta zona pues vemos las isobaras y vemos que hay efectivamente valores de presión, 980 en esta isobara, 984 en esta, 968, hay menos presión que en estas isobaras de aquí, o en esta de aquí de un anticiclón que son 1020 milibares, más alta presión que aquí. Entonces la borrasca sí que está asociada con bajas presiones, vemos efectivamente valores de bajas presiones ahí. ¿Por qué se ocurre esto? Bueno, pues porque cuando el sol calienta el suelo, no solo calienta el suelo, sino que también está calentando el aire de la propia atmósfera. ¿Qué ocurre cuando calentamos un fluido? Sobre todo los fluidos no comprensibles como el aire, pues que estos se expanden. ¿Qué quiere decir? Pues que su densidad baja y por lo tanto baja su presión. ¿Vale? Al bajar la densidad, baja la presión que ejerce. Entonces en esa zona tenemos una zona de bajas presiones porque se ha expandido ese aire, ¿vale? Su densidad ha disminuido. Si este aire menos denso, bueno, este aire como es menos denso, pues va ascendiendo, ¿vale? Lo más denso va hacia abajo, como cuando esto es fluidos, lo denso va hacia abajo, lo menos denso flota, como el agua y el aceite. El aceite tiene menos densidad, flota, y el agua tiene más densidad, va para abajo. Bueno, pues este aire que se ha expandido es menos denso, entonces va ascendiendo. Al ascender, ¿qué ocurre? Se enfría. Y diréis, ¿por qué se enfría? Bueno, pues porque la temperatura de la Tierra también varía con la altitud, ¿cierto? Cuando estamos en la cima del Everest, por poner un extremo, a 8.000 y pico metros de altura, ahí está más frío que cuando estamos a nivel del mar. Entonces ese aire, según va ascendiendo, se va enfriando, y si tiene suficiente humedad, pues produce nubes y finalmente lluvias. Entonces las borrascas que son bajas presiones, decíamos, están asociadas al mal tiempo, a que llueva, ¿vale? Ya hemos mencionado, fijaos aquí, como las isobaras están muy juntas. Eso quiere decir que aquí en esta zona hay más viento que en estas donde las isobaras están más separadas. ¿Por qué? Bueno, cuando tú tienes dos fluidos a diferente presión, como es en este caso el aire, ¿vale? Tenemos aquí un aire a más presión y aquí un aire a menos presión. La zona, el aire que está a más presión, tenderá a moverse hacia la zona de menos presión. Entonces, si esas zonas de esas isobaras están muy juntas, quiere decirse que en un espacio relativamente pequeño de tiempo va a haber una masa de aire moviéndose de una zona de más presión a otra. Entonces, el que estén juntas, recordad que una isobara representa mismos valores de presión, si están muy pegadas, significa que va a haber viento fuerte por ese aire que se va a mover en un espacio cortito, en una distancia pequeña, en un espacio pequeño, ¿vale? Sin embargo, si están muy separadas, bueno, pues este aire también irá hacia aquí, pero como hay tanto espacio, pues entre las isobaras y una diferencia de presión tan pequeña, fijaos que estamos hablando que cada isobara representa 4 milibares de presión de diferencia, pues el viento será mucho más leve, ¿vale? ¿Qué ocurre con los anticiclones? Bueno, pues ocurre, digamos, lo contrario de las borrascas. Es una zona con
una presión más alta de lo normal. En zona de altas presiones llega una masa de aire frío. Si es aire frío, está más denso. Entonces, como hay alta presión, lo hace descender, ¿vale? La alta presión hace que ese aire frío y denso descienda y se caliente. ¿Qué ocurre al calentarse? Bueno, pues que el agua que lleva se evapora, ¿vale? No, o sea, si hay nubes, digamos que estas son como gotas, microgotas de agua condensada, esas son las nubes. Bueno, pues si llegan a una zona, estas nubes a una zona anticiclónica de alta presión, la alta presión fuerza que todo su volumen de aire con esas nubes bajen, se calienten y entonces ese agua, digamos, desaparezca de forma visible. El agua sigue estando porque la masa se conserva, es decir, sigue habiendo agua, pero se evapora, ¿vale? Entonces cuando hay anticiclones no suele haber nubes y lo asociamos a buen tiempo, ¿vale? En invierno, bueno, los anticiclones suelen representar que hay más frío. ¿Por qué? Pues porque el sol pues calienta muy poco tiempo. Donde estamos, pues veis las diferencias en España. La diferencia entre el día y la noche en invierno es importante. Entonces, habiendo nubes, pues digamos que se guarda más el calor de la tierra, ¿vale? Si hay borrasca. Si hay un anticiclón, pues no hay nubes que eviten que nuestro calor se escape. Una cosa que voy a añadir con respecto a los anticiclones y que podéis ver en algunas películas y series famosas como es la de The Crown, es que los anticiclones son terribles parece que todo lo bueno es un anticiclón, ¿verdad? Bueno, pues para lo que son las zonas con mucha polución, como las grandes ciudades, como puede ser Madrid o Barcelona, estos anticiclones o sea, estas zonas de alta presión, que son los anticiclones, evitan que esos gases contaminantes se dispersen en la atmósfera, como es en el caso de las bajas presiones, ¿vale? Es decir, esta alta presión está haciendo que esos gases contaminantes como el CO2 se queden dentro de la atmósfera. Hay un episodio muy interesante en esa serie donde podéis ver cómo un montón de personas, no recuerdo el nombre, pues murieron en Londres por un episodio continuado de altas presiones. Claro, era una época donde había una contaminación proveniente de la industria muy importante y murieron pues literalmente asfixiadas por su contaminación. Hoy en día puede no ser tan dramático, pero sí que es cierto, y si os fijáis, alguna vez cuando dan el parte meteorológico en épocas donde hay contaminación y se instala de forma permanente o mucho tiempo un anticiclón sobre zonas de mucha contaminación, pues es un problema para la salud.